Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un cuadro, ¿no? Con los datos del INDEC, Cuenta Nacional de Datos Oficiales. Hicimos un cuadrito en el cual ponemos la evolución, aquí hay un paréntesis que está mal, mirá. Ponemos la evolución de distintos rubros del valor bruto de producción, no es Producto Bruto Interno, pero es algo muy parecido al valor bruto de producción, la evolución entre 2004 y 2014, que son los números que traen, no es que los elegimos, no elegimos los números, o sea, y si lo hacemos explicamos, ¿no? Porque esa es una de las formas de mentir con estadística, ¿verdad? Decir, bueno, como este periodo me conviene para lo que yo quiero demostrar, pongo este periodo y no pongo el otro que entre comillas no me conviene, ¿no? Bueno, eso no lo hacemos como método, lo hace por ejemplo Daniel Olés, que es un experto en eso, ¿no? Entonces pone todos los números Tal cual. de 2004, que estaba todo por el piso, entonces compara y ahora está todo brillante y miente, porque si vas a comparar, compara 98, 99, o poner las dos datos, ¿no? Decir, bueno, y explicar lo que pasó en el medio. Pero, bueno, eso nosotros... Entonces, y acá tenemos industria manufacturera, la proporción de industria manufacturera sobre valor bruto de producción por 100, ¿no? O sea, qué porcentaje de la industria manufacturera en el valor bruto de producción en la Argentina. Y bueno, en 2004 era el 34 y pico por ciento. Y en 2014 es el 33 y pico por ciento. O sea, la participación cayó un 4,1%. Esa es la famosa industrialización que habla Kicillof. Pero vimos, nos llamó la atención, intermediación financiera, lo mismo, sobre valor bruto de producción por ciento. Era el 2,5% del valor bruto de producción en el año 2004, y en el año 2014 sube al 4,8%. O sea, hay un aumento del 47% de intermediación financiera. Enseñanza, de 2,4 pasa a 2,3, cae un 6%. Construcción aumenta un 6,8%. Y hicimos inventamos un parámetro para ver las actividades que podemos decir productores de bienes, ¿no? En el cual sumamos electricidad, gas y agua, y bueno, una caída muy importante del 15 y pico por ciento entre 2004 y 2014, y después sumamos electricidad, gas y agua e industria manufacturera para ver, digamos, ya ahí tenemos un panorama. Acá faltaría la producción agropecuaria para completar la actividad productiva, pero queríamos ir a la parte, digamos, industrial, y también hay una caída del 3%. En resumen, bueno, el valor bruto de producción global aumentó, a ver la cifra, para decir un número redondo, un 40% entre 2004 y 2014. O sea que todos estos rubros aumentaron, ¿no? Pero lo que nosotros analizamos es la participación en la globalidad de la producción o de la generación de valor, ¿ah? Según la metodología de Cuentas Nacionales, que bueno, no es una metodología marxista, por cierto, pero es lo que tenemos, ¿no? Bueno, eso era una cosa que queríamos comentar con relación económica. Y con otra, digo, tenemos que decir que hoy en el suplemento de Economía y Mercado del país hay 3 artículos que parecieron interesantes porque coinciden con cosas que veníamos diciendo nosotros. Increíblemente, ¿no? No lo puedo creer. Pero bueno, hay un artículo de Horacio Bafico y Gustavo Michelin que a veces lo comentamos acá en el programa porque generan algunas cosas interesantes, ¿no? Estos economistas. Y voy a leer un párrafo. Puede resultar raro o paradójico, pero en estos momentos las fuertes ventas de dólares que realiza el Banco Central lo están fortaleciendo. En el último mes asistimos a un escenario que en otros contextos hubiera generado pánico.
el BCU perdió más de 1.000 millones de reservas internacionales en 30 días y sostiene el tipo de cambio planchado artificialmente en 28.50, cuando el real en Brasil abrió una brecha superior al 12% en el mismo periodo. La mejora radica en que, junto con la caída del activo, también hay una reducción de la deuda en pesos por las letras de regulación monetaria. Al mismo tiempo, el stock de reservas sigue siendo abultado. El movimiento realizado es bueno siempre que no se exagere con tener el tipo de cambio en un nivel artificialmente bajo. Las reservas internacionales que acumuló el BCU desde el año 2010 forman parte de los instrumentos que cuenta la autoridad monetaria para trabajar sobre las fluctuaciones en el precio de la moneda extranjera. Acá hay un dato, ya decimos que no es correcto, ¿verdad? La acumulación de reservas del BCU empieza en 2005. Nosotros hicimos un trabajo creo que fue el año pasado, a fines del año pasado, en el cual incluso graficamos, ¿no?, la evolución de las reservas y la evolución del stock de letras de regulación monetaria, y vimos cómo eran dos cosas que crecían juntas, ¿verdad? Pero el crecimiento no empieza en el año 2010. En el año 2010 ya, yo no me acuerdo de la cifra, en este momento no revisé el trabajo, pero ya el stock de letras de regulación monetaria y reserva en el año 2010 era importante, ¿no? En los hechos se genera, sigo leyendo, un tipo de intervenciones en la que compra cuando hay amenaza de una caída temporal y vende cuando hay amenaza de suba con el mismo carácter atípico. En una operativa de estas características es altamente probable que se genere una ganancia de tipo de cambio, pues compra barato y vende caro. En el plazo en que ocurren estas transacciones, la diferencia de cambio juega como una compensación del costo en intereses que se paga para sacar el excedente de pesos en plaza. Bueno, acá hay una parte que lo que dice acá, o sea, vamos a repetirlo porque a lo mejor al leerlo no le quedó claro a los oyentes. Lo que dice es algo que dijo el titular de Central estos días. Nosotros estamos vendiendo dólares a 28 y pico y los compramos a 19. Eso tiene un fondo de verdad. No es toda la verdad, porque de esos dólares, de esos 8.000 millones y pico millones de dólares que había en junio de reservas, que hoy bajaron bastante más de 1.000 millones de dólares. Yo no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que andamos por 1.500, casi 1.500 millones de dólares. O sea, las reservas cayeron desde junio. Nosotros escribimos aquel artículo en el cual precisamente decíamos el agujero negro del Central, o sea, el Central iba a pagar 700 millones de dólares el año que empezó el 30 de marzo, el primero de abril de este año, y que va a terminar el 31 de marzo del año que viene, ¿no? En ese año corrido, ese año móvil, el Central iba a pagar 700 millones de dólares de intereses, ¿verdad? O sea, de los cuales una gran parte, casi todo, era por las letras de regulación monetaria. Entonces decíamos, bueno, tiene que vender los dólares y achicar el stock de letras, o sea, no renovar las letras, ¿no? Entonces deja de pagar los intereses. Bueno, es lo que están haciendo. Ahora, lo están haciendo porque se les empezó a repicar el dólar, porque se revirtió el flujo de capitales. Ahora, esto que dice Vergara, volviendo a lo que dice Vergara, que es lo mismo que dicen estos economistas, es verdad, pero es una parte de la verdad. Porque acá hay dos cosas. En determinado momento hacían exactamente lo contrario, o sea, compraban los dólares, por ejemplo, a 25, ¿no? Y después pagaban intereses. Al año siguiente esos dólares no valían 25, valían 23, o sea, y pagaban los intereses, y el capitalista, el inversor, ¿no?, se ganaba los intereses más la diferencia por la apreciación del peso, ¿verdad? Queda claro. Sí. Bueno, entonces, y mientras tanto se pagaron una cantidad de dinero
por intereses, en estos 10 años que se puso en marcha esta dinámica, a mi entender, perversa, completamente perversa, y ahora voy a explicar por qué, y por qué se podía y se debió haber hecho otra cosa, ¿verdad? No esto. Yo no tengo la cifra exacta de intereses que se pagaron, pero estoy completamente seguro que no fueron menos de 5.000 millones de dólares. A ver, estamos hablando de mucha plata, ¿verdad? Muchísimo. 5.000 millones de dólares son El 10% prácticamente del producto. 50.000 viviendas, ¿verdad? O sea, se podía haber construido con eso. Tú hablabas del déficit de vivienda, bueno, se acababa. No, y todo lo que las escuelas, los liceos que podemos hacer. Y... Bueno, o sea, etcétera, yo etcétera. pongo viviendas porque Sí, es sí, algo que claro. grafica con mucha claridad, ¿verdad? Entonces, 5.000, espérate, por $1 millón se hacen 10, ponele a $100.000, estamos siendo conservadores en el estimado, con $1.000 millones se hacen 10.000, no, 50.000 viviendas. Sí, 50.000 dije, ¿no? 50.000 viviendas. Terminamos con el problema de la vivienda. No sé si tanto, pero andábamos, Sí, le dábamos un palo muy grande al problema de vivienda, ¿no? Un palo muy grande. Bueno, esto no se hizo y se dilapidó esa plata en intereses. Dice, pero ¿para qué se hacía? Bueno, se hacía porque entraba capital, entonces eso hacía bajar el dólar, o sea, aumentaba el valor del peso, el famoso atraso cambiario. Ese atraso cambiario era malo para las exportaciones y fomentaba las importaciones, o sea, tendría a destruir la producción nacional que no sea commodity, en el cual la ventaja comparativa o competitiva que tiene el país es muy grande. Destruía la industria nacional, ¿verdad? Por la mercadería que importaba, y destruía la posibilidad de exportación. Entonces, ¿qué hacía el central? Bueno, el central salía a comprar dólares, pero como siempre hubo inflación, para no aumentar más la inflación, emitía letra de regulación monetaria para recuperar esos pesos, para esterilizar, entre comillas, el lenguaje que usaban, esos pesos. Pero, dice, bueno, está bien, entonces lo que hacían no está bien, porque eso se debió enfrentar con otro tipo de medidas, con medidas de control de cambio, ¿verdad? Lo hicieron después, pero lo hicieron tarde y mal, tarde y poco. Creo que si no, la primera medida creo que la tomaron en el año 2012, después volvieron a tomar otra en el año 2013, se le seguía cayendo el dólar, seguían aumentando el stock de reserva, seguían aumentando el stock de letra de regulación monetaria, seguían perdiendo cientos y cientos de millones de dólares anuales por intereses, ¿no? Inflando esa pérdida enorme, y tomaron dos medidas, si mal no recuerdo, de control de capitales, que consistían en obligar a los capitales que venían del exterior a establecer un encaje, ¿verdad? Pero, claro, la mayor parte de esos capitales no venían del exterior, venían de acá. Es plusvalía acumulada que se invertía en eso. O sea, se vendían dólares para colocarlos en letra de regulación monetaria. Y se creó un círculo perverso, porque a medida que el dólar bajaba y subía el peso, era más negocio y más gente se metía en esa tómbola. Más capital. En este país mucho capital. Hemos dicho ya en el programa que hay 24 o 25.000 millones de dólares de residentes colocados en los bancos. En los bancos acá. Más 8 o 9.000 millones de dólares colocados en el exterior. O sea, entonces toda esa dinámica perversa que se podía haber controlado con medidas administrativas, no estoy hablando de nada revolucionario, estoy hablando de algo que se ha hecho siempre en todo el mundo, ¿verdad? Se controló parcialmente, porque no se solucionó el atraso cambiario, se controló se redujo, ¿verdad? Si no hubieran hecho eso, el dólar, no sé, acá hubiera llegado posiblemente en algún momento a 15 pesos. Yo no estoy en condiciones de saberlo, pero lo planteo como hipótesis y es probable que no esté equivocado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, le regalamos a los bancos, una parte se la ligaron los fondos de la SAFAP, ¿verdad? Y otro tema, capaz que lo tocamos colateralmente,
se regalaron esa suma inmensa de dinero, ¿verdad? Se regaló a los financieros, y ahora, bueno, se empieza a revertir, esos capitales se empiezan a ir. O sea, no quiere decir que se vayan a Estados Unidos, ni a Suiza, ni a la China, digo, se van a colocar en el banco, ¿verdad? Pero es lo mismo, se fueron. A descansar hasta que encuentre Claro, rentabilidad. claro. Entonces, nosotros vemos que se empiezan a ir esos capitales, hay una tendencia a la devaluación y empiezan a vender reservas para frenar la devaluación, y en alguna medida se recupera una pequeña parte de esa pérdida, porque ojo, seguimos pagando intereses. Probablemente la proyección del central de 700 millones de dólares este año no se va a cumplir, se van a pagar menos, pero igual se va a pagar un montón de plata de intereses, ¿verdad? O sea que esto que dicen acá es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad, lo cual uno podría decir que hasta que es una mentira, pero bueno, no vamos a ser tan duro, pero es así. Bueno, y acá de alguna manera vemos que y bueno, están viniendo a manejar el tema que habíamos manejado ya en una serie de trabajos, ¿no? En el cual inclusive dijimos, porque ojo, el gobierno podía haber tomado otro camino, ¿no? Podía haber controlado la suba del dólar ahora por la vía de emitir más letras de regulación monetaria aumentando la tasa de interés. Esa es una vía que se ha usado mucho, la está intentando usar Brasil. Brasil hace muchos años ya que viene haciendo eso gran parte del tiempo, ¿verdad? Atraer capital por vía de aumentar la tasa de interés. Eso es una receta desastrosa, los resultados de eso siempre han sido muy malos, porque primero provoca una pérdida al Banco Central, al gobierno, por los intereses que se pagan. Pero por otro lado, provoca una retracción económica, ¿no? Porque si es muy buen negocio colocar la plata en el central y da una buena tasa de interés, nadie va a invertir en nada que no sea eso. O sea, reduce la posibilidad de inversión en otras cosas de la economía, ¿no? O es el piso, seguro. O es el piso la tasa. La tasa es el piso de inversión. Claro, ahí está, el piso de rentabilidad. Si ya tiene una buena rentabilidad, la colocar en el central, está segura, no te da ningún trabajo levantar el teléfono y decir, mira, coloca tanto. Es evidente que mucho de los dineros que podrían invertirse en otras cosas se van a colocar en eso. Esas recetas han sido funcionales. Y están empezando a aplicarlas, porque ya la semana pasada hubo un aumento de interés de la letra de regulación monetaria. Habían dejado prácticamente de emitir, yo creo que 2 o 3 semanas. Bueno, estuvo el canje ese que hicieron, no vamos a entrar en ese tema porque es bastante complicado y queda poco tiempo. Pero en definitiva, se había reducido bastante la emisión, prácticamente a nada. Hubo 2 semanas que no emitieron casi nada. La semana pasada ya emitieron el equivalente de 150 millones de dólares y ya en la plazo más largo se va a cerca del 15%. Y como dijo el presidente del Banco Central, que está muy preocupado, bueno, la inflación se le fue al 9,5%, ¿verdad? Está muy preocupado con la inflación y van a acentuar la restricción monetaria. La vía para acentuar la restricción monetaria es esta, ¿no? Aumentar la tasa de interés. O sea que de alguna manera parecería que van a entrar en ese camino. Bueno, ese era un tema que habíamos tocado y que de alguna manera el análisis empieza a ir por ese camino, ¿verdad? Analizar el conjunto el concepto de la unidad que hay, el respaldo, espalda con espalda de letra de regulación monetaria y reserva. Ese era un asunto. Y otro asunto es un trabajo del economista Alfi, que fue ministro, y voy a leer un fragmento. Se refiere al presupuesto. Bueno, de la parte del presupuesto también hay para hablar, no sé si va el tiempo, una reflexión muy breve. El escenario planteado por las autoridades, esto dice Alfi, para los próximos años luce realmente muy optimista.
En el corriente 2015 el PBI crecería 2,5% al igual que el próximo, estimándose en 2,7% para 2017. Todo apunta a que en términos desestacionalizados el PBI durante el segundo trimestre, que pasó en el mejor de los... Repito, todo apunta a que en términos desestacionalizados el PBI durante el segundo trimestre que pasó, en el mejor de los casos crece muy poco, contrayéndose en el tercero y probablemente lo haga en el cuarto. Esto es exactamente lo que planteamos nosotros, un trabajo que escribimos hace unos días, la semana pasada, que lo comentamos el lunes pasado. El lunes pasado, sí. Como pronóstico, pasado, ¿no? Está escrito. Como pronóstico, la cuenta nacional. Este personaje coincide. Ante ello, el 15 supuestamente se van a publicar las cuentas nacionales del segundo trimestre, ahí veremos qué dice. ¿Tá? Si no falsean los números, nos dirá si le invocamos la rampa. Pronóstico, ¿cómo que dicen? Refutable, ¿no? Una hipótesis irrefutable, le llaman los científicos, vos que sos científico. No, estoy lejos de ser científico. Ah, bueno, ¿cómo no? Chame. Sos robótico. Ah. Si no sos científico, ¿qué sos? Eso no tiene mucho que ver con la filosofía, ¿no? Y no, bueno, pero también podría tener... Bueno, pero antes que nada es una cuestión de ciencia, ¿no? Ciencias naturales, quiero decir. Bueno, ante ello, un crecimiento como el planteado, si bien influenciado, entre comillas, por la contribución de Monte del Plata, 1%, sería el límite superior del rango. Ni que hablar del proyectado para 2016. Por su parte, cuando se estima la desagregación de los componentes del PBI, analizado desde la demanda, que es lo que hicimos nosotros, el trabajo ese, pero lo hicimos más detallado, ¿no? Se prevé que, salvo en este año, todos crezcan. Algunos de ellos llaman la atención, tanto en la estimación para este 2015 como la proyección hacia adelante. Precisión. En particular se estima que las exportaciones de bienes y servicios crecerán 1,8% este año. Las exportaciones de bienes sin zonas francas acumulan una retracción del 4,4% en el primer semestre del año y la reducción se acentúa con el correr de los meses. Por el lado de las importaciones de bienes y servicios se estima que estas caerán 1,2% este año cuando durante el primer semestre, una vez más exclusivamente las de bienes, han permanecido constantes. En este caso, al igual que con las exportaciones, la tendencia es de contracción y eso va en línea con la estimación. El resultado proyectado de ambas variables sobreestima la tasa de crecimiento de corto plazo. Después dice que la otra variable que me genera duda es el consumo privado, donde salvo el próximo año, parece que el proyecto de presupuesto dice que el consumo privado va a crecer. ¿Y de dónde va a crecer? Si los salarios reales ya no están creciendo, clarísimo, bueno. Esto lo dice Alfie. Y el último trabajo que nos da la razón es uno que aparece todo el mismo día, esto salió todo hoy. Es uno que aparece de un economista, Juan Sánchez, sobre tema energético. Y entonces dice, voy a leer un párrafo, ¿verdad? La terminal regasificadora contratada tiene una escala para la que no existe demanda nacional. Se debe recurrir ineludiblemente a la exportación de gas. Sin negocio de exportación previsible y continuo, las compras de gas serán difíciles de planificar y los costos asociados muy elevados. Y acá al final, en el frente externo también hay cambios relevantes. La baja del precio internacional del petróleo, aunque puede ser relativamente coyuntural y positiva en términos generales, encarece en términos relativos las energías renovables y a la vez retrasa los proyectos offshore. Por otra parte, el comienzo de la explotación de shale gas en Vaca Muerta, junto con el cambio de gobierno argentino, significarán cambios que llevarán paulatinamente a aumentar su oferta de gas. O sea que la regasificadora, que yo tengo la esperanza de que no la hagan, sería al Santo Gas. Bueno, si no tenemos regasificadora del Santo Gas, pero tenemos gasoducto al Santo Gas, tenemos dragado al Santo Gas, y yo estaba pensando en Mamotreto ese que se ve de Santa Catalina, lo has visto, ¿no? Sí. Los fierros esos que se dan en el mar.
Eso van a tener que sacarlo porque es un peligro para la navegación. Sí, sí. Pero está ahí en el medio, a 2,5 kilómetros de la costa, no sé bien cómo está en relación al canal de acceso, pero está muy cerca. En cualquier momento va a venir algún barco ahí y se va a una tragedia. Porque digo, ahora todo tiene radar, GPS, le pondrán no sé, va a tener que poner un faro, pero un desastre, Balizado, ¿verdad? ¿no? Un desastre. Sí, además quedó Fierro saliendo desastroso ahí en eso, el mar, ¿no? ¿eh? Quedó desastroso eso ahí. Sí, lo del aspecto es lo de menos. Sí, sí. Molesta a los pescadores, bueno, no sé. ¿Habrá leído algo Ramón Méndez, tu amigo Ramón Méndez de todo esto? ¿Eh? Mi amigo, Tu amigo Ramón ¿te Méndez. acordás que nos dio palo allá en el... Una muestra de cómo dilapida recursos el capital, ¿no? Fuerza No, y no, es trabajo. algo... Sí, sí. Bueno, el capital es una máquina de Sí, sí, de por eso, recursos. o sea, ahí está en nuestro mar, ahí en nuestro río, una muestra bien clarita. Y tenemos una cantidad de capital productivo inactivo, De los todas las centrales. fábricas de pero vos cerramiento, mirá, te todo. parás acá en la puerta y mirá en una cuadra cuántos autos distintos hay, ¿no? Claro. Y eso, hay que decir que eso es trabajo, o sea, es producción, ¿no? Sí, sí. No es que el capital es una cosa ahí, es trabajo. Por supuesto, por supuesto. El dinero es trabajo. Pues, es una forma de expresión del trabajo humano, ¿no? Bueno, ¿qué más, muchachos? No sé, acá el invitado que concluya. acá. Di algo. Tenemos un Y minuto. después de todos esos datos de la economía, no, un poco reafirmar ahí también, evidentemente desde el punto de vista de los trabajadores, lo que se nos viene, ¿no? Lo que decíamos. Sí, va a andar muy Que en mal, algunos ¿no? análisis con algunos compañeros ya no podíamos, además, lejos de ser economistas, nos costaba poder predecir cuándo se iba a terminar esto de los commodities, que era lo que justificaba el crecimiento económico, pero evidentemente está pasando y la crisis que se nos viene, la crisis capitalista, porque en crisis los trabajadores vivimos todo el tiempo, ¿no? Haciendo milagros con el salario, etcétera, etcétera. Nos impone circunstancia Bueno. importante, ¿no? De Tenemos duras luchas. que ir. Nos tenemos que ir hasta el próximo lunes a la audiencia. Gracias a los invitados por venir. Gracias a Oscar. ustedes. Salud.